Hola, muy buenos días. Mi nombre es María de los Ángeles Rojas Interiano. La materia corresponde a Estadística aplicada a la educación y como título de la tarea tenemos presentación de la introducción a lo que es la estadística. Para dar inicio vamos a comenzar con una pequeña introducción. En este caso voy a explicar algunos de los principios fundamentales de lo que es la estadística. Es un instrumento que es sumamente útil, que nos ayuda a lo que es la comprensión del mundo mediante la información. La estadística no solo se centra en cifras, sino que también nos enseña a lo que es la recopilación, la organización y análisis de la información para tomar decisiones más acertadas. Y comenzamos con lo que es la primera. En este caso sería historia de la estadística. La estadística en su condición de disciplina posee raíces antiguas que se originan en la necesidad humana de documentar y registrar información. En sus inicios se empleaba como propósito administrativo y gubernamental. Por ejemplo, teníamos el caso de censos, conteos de población y así también como propiedades administrativas y gubernamentales. Con el paso del tiempo se transformó en una disciplina más estructurada mediante la creación de técnicas matemáticas, y el estudio de datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la estadística que conocemos hoy en día se desarrolló mucho más a partir del siglo XX, especialmente con la llegada de las computadoras, que permitieron trabajar con enormes cantidades de datos. Esto hizo que la estadística se aplicara a muchos campos, por ejemplo, en el caso de lo que es la economía. Vea. Continuando con la siguiente, tenemos lo que es diferencia entre estadística general y aplicada a lo que es la educación. Para comprender esta diferencia inicialmente necesitamos saber qué es la estadística. Dice que la estadística es una rama de la ciencia que tiene como finalidad, como anteriormente lo mencionaba, recolectar, ordenar, analizar y comprender un conjunto de datos. Entonces, quiere decir que su misión es apoyarnos en lo que es la toma de decisiones. Entonces, en situaciones, por ejemplo, donde exista duda. En cambio, lo que es la estadística educativa se considera una rama de la estadística general, pero centrada en lo que es en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. Numerosos programas de estudio, por ejemplo, matemáticas que ya incluyen aspectos como son estadística y con la finalidad de implementar de forma atractiva, ya sea también interesante y también práctica para los alumnos. En este caso también tenemos lo que es el ámbito educativo. La estadística se aplica en varias áreas, por ejemplo, valorar el desempeño académico de los alumnos, analizar los resultados, exámenes o incluso para explorar qué técnicas de la enseñanza son más efectivas. La principal, en este caso, sería lo que es el enfoque. ¿Por qué? Porque la estadística general puede usarse para cualquier campo. Podríamos mencionar, por ejemplo, lo que es la medicina, las finanzas, entre otras. ¿Vea? Mientras que la estadística aplicada a la educación se centra en solucionar problemas y entender qué acontecimientos específicos hay dentro de lo que es la educación. Continuamos con la siguiente y dice de la siguiente manera. Tenemos lo que es la clasificación de los tipos de variables, que son primeramente las variables. Bueno, entendemos que las variables son características que podemos observar y medir y se clasifican principalmente en dos grupos. Tenemos lo que es las variables cualitativas, que son características o atributos sin usar números nominales. Son las variables que simplemente nombran o clasifican algo sin un orden lógico. Por ejemplo, tenemos el sexo, lo que sería masculino, femenino. Podríamos mencionar otro ejemplo, por ejemplo, también el estado civil de una persona, ya sea soltero o casado, y entre otras. Vea. También tenemos lo que es el ordinal. En este caso, si hay un orden, una estructura, pero la diferencia entre las clasificaciones no se puede medir numéricamente. Entonces, un ejemplo perfecto sería una escala, vea, que se puede usar en encuestas donde las opciones son muy de acuerdo o completamente en desacuerdo. Y también otro ejemplo podría ser la condición socioeconómica de clase alta, media o incluso de clase baja. También tenemos lo que es las variables cuantitativas, son las que pueden medir y expresar con números.
También otro dato importante por mencionar es las discretas. En el caso de las discretas, se refiere a valores enteros que se pueden contar y que no tienen valores intermedios. Por ejemplo, podríamos mencionar el número de hijos de una familia. No podemos decir tengo 2.5 de hijos, ¿verdad? El número de estudiantes también en un salón de clases. Eh, Otro también dato importante por mencionar es la continua, la variable continua. ¿Qué significa esto? Que puede tomar cualquier valor dentro de un rango incluso con decimales. Por ejemplo, de este podría mencionarse el peso de una persona o la estatura o incluso también la temperatura. Tenemos también lo que es la estadística inferencial. ¿Y qué significa esto? La estadística inferencial es un campo de la estadística que se emplea para realizar generalizaciones, pronósticos o proyecciones sobre una población, apoyándonos en información de una muestra, en vez de limitarse a detallar los datos de la muestra, tal como lo hace la estadística descriptiva. La inferencial puede obtener lo que es, en este caso, conclusiones más detalladas acerca de lo que es la población de la cual se proviene la muestra. También tenemos lo que es la estadística, permítame, la estadística descriptiva. En este caso es la parte más básica de la estadística. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de la estadística es organizar, resumir y mostrar los datos de manera clara y fácil de entender. No intente sacar conclusiones acerca de un grupo, sino que simplemente detalla las características de los datos que poseemos. Por ejemplo, si disponemos de las calificaciones de un examen de nuestra clase, la estadística descriptiva nos permite determinar la media, determinar cuál es su nota, también si se repite o no, y determina cuál es la nota, vea. Elaborar gráficos que muestren, por ejemplo, cómo se reparten las notas, nos proporciona una imagen completa de lo que es los datos que estamos estudiando. Por otro lado, tenemos también lo que es las variables independiente y variable dependiente. En este caso vamos a establecer su relación o de causalidad. En muchos estudios queremos ver cómo una cosa afecta a otra, por eso usamos los conceptos de variables independientes y variables dependientes. O sea, la variable independiente es la que se realiza, perdón, es la que se analiza o se manipula para ver qué efecto tiene. Es la causa, vean. En el caso de la variable dependiente, es la que se mide o se observa en el efecto, que quiere decir que resulta el cambio de la variable independiente. En este caso, la relación entre ellas es de casualidad. Un cambio en la variable independiente causa un cambio en la variable dependiente. Y tenemos, por ejemplo, en el caso siguiente, variable independiente, por ejemplo, podemos mencionar lo que es la cantidad de horas que un estudiante estudia para realizar un examen de lenguaje. En el caso de la variable dependiente, podemos mencionar la calificación que obtiene del examen. Así como también cuál es la relación. En este caso, mientras más horas estudia el alumno, es obvio, vea, que su nota será aún más alta. Ahora hablemos un poco de lo que es las escalas de medición. En el caso de las escalas, son maneras de clasificar los datos que recolectamos. Hay 4 tipos y los clasificamos así. Por ejemplo, tenemos el caso de las nominales. En este caso son las más básicas. ¿Por qué? Porque son etiquetas o nombres que tienen un orden o una estructura que nos ayudan a clasificar, por ejemplo, en el caso del género, podemos también hablar acerca de los tipos de fruta, podemos mencionar una sandía o un melón, o incluso podemos hablar de una profesión. Por otro lado, también tenemos lo que es el ordinal. En este caso tiene un orden o rango, pero no podemos saber la distancia exacta entre cada valor. Por ejemplo, si mencionamos la posición de una carrera, podríamos mencionar primero, segundo o tercer lugar. En el nivel de satisfacción podríamos mencionar que la persona puede estar muy satisfecha, satisfecho o insatisfecho. O también podríamos hablar de lo que es la clase socioeconómica, como lo mencionaba anteriormente, en baja, podría ser media o incluso podría ser alta. Otro intervalo no menos importante es hablar del intervalo. Además de tener un orden, la distancia entre más valor tiene es constante y significativa. Lo importante es que no hay un cierto absoluto, o sea, un punto de partida real, vea. Por ejemplo, podemos hablar de la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. No significa que no haya una temperatura en un solo punto de clave.
Y en el caso de la razón, son las más complejas. ¿Por qué? Porque tienen todas las características de las escalas anteriores. O sea, podríamos mencionar un orden, una distancia o incluso constante. Y además tiene un cero absoluto, y lo que significa que el valor del cero indica la ausencia de la característica que se está midiendo. Por ejemplo, si podríamos hablar del peso o la altura o el número de hijos. Si alguien tiene 0 hijos, significa que no tiene ninguno. Podemos también decir que alguien pesa 100 kilogramos. O sea, lo que quiere decir que es el doble de peso que alguien que pesa 50. Para concluir este tema, he comprendido que lo que es la estadística va más allá de simplemente números y gráficos. Es una herramienta fuerte que nos facilita a lo que es describir, comprender nuestro entorno desde su origen hasta su uso en el ámbito educativo. Entender la diferencia en la estadística descriptiva e inferencial. Entre la estadística descriptiva aprendes a clasificar los variables, entender las escalas. Son fundamentos para poder analizar cualquier tipo de conocimiento. En el futuro considero que esto nos servirá mucho, será de mucho, mucho beneficio, no solo por el hecho de la formación como docente, sino en cualquier circunstancia en la que queramos tomar decisiones basadas en información a partir de los datos. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Fue un gusto poder estar acá, compartir con usted un poco de esta información y espero que pase un feliz día. Bendiciones.